Continuando con la serie de videos sobre Kylon, en particular lo ofrecido para hoteles y sitios similares, quiero mostrarle, iniciando sesión, una opción que configuré hace poco, que tiene que ver con las acciones que se realizan en el servidor. Cuando se hace una modificación de todo tipo, incluso cuando se inicia sesión, el sistema puede llegar a hacer esto. Envía por correo electrónico una notificación, pero lo vamos a ver más adelante cómo se configura y todo lo que se puede informar. En segundo lugar, vamos a ver en este video los set-top box nuevos que me mandó TBS, como había prometido y lo anuncié en el video anterior. Vamos a ver estos nuevos equipos que la verdad que son una grata sorpresa. Ya vamos a verlo en detalle. También vamos a ver cómo se pueden personalizar los distintos paquetes, pero también personalizar los set-top box, las distintas opciones que tenemos de tener nuestro propio menú, nuestras propias opciones, nuestra propia marca. En fin, vamos a ver todo esto. Bien, como decía en la introducción, vamos a revisar un par de cuestiones. Pueden saltar los pasos que no les interese. Vamos a ver la opción que les decía sobre recibir notificaciones. En principio vamos a hacer aquí un commit, vamos a enviar información sin tocar los STB ni nada, simplemente para ver cómo va a llegar la notificación de lo que es este cambio que se aplica. Ahí ya llegó la notificación, es un correo electrónico como les indicaba. El correo electrónico lo que tiene es la información sobre qué es lo que se hizo. ¿Sí? En este caso un commit, el reinicio de los equipos, primero es la sincronización y no se habilitó lo que es el reinicio de los set-top box. Acá podemos ver también, dentro de toda la información que llega, cada comando que se aplica va siendo notificado. ¿Cómo se realiza esto? En principio lo que tenemos que hacer es habilitar en la parte de sistemas, notificaciones, habilitar el servicio como tal y agregar un correo electrónico al cual van a llegar. Yo en este caso uso el mismo correo para enviar y para recibir, pero también es necesario agregar la información del host, del puerto, usuario y contraseña, y el tipo de comunicación, que en este caso es texto plano. En definitiva tiene que ver con cuestiones de seguridad. Volvemos aquí. Entonces en notificaciones se puede editar y agregar la configuración que corresponda para cada uno de los casos, ¿verdad? Bien, y ahí podemos ver, como les decía, y para no hacerlo más largo, toda notificación, todo llega. Por ejemplo, cuando se hace algo en un set-top box en particular, va a llegar la información de lo que se hace en cada uno, o cuando es general, en definitiva, todo va a ser notificado. Ya vamos a ver un adicional. Siguiendo entonces con lo que les había prometido en la introducción, y aprovechando, como decía, que recibí los set-top box que había prometido TBS, acá arriba le voy a dejar el corto que hice al respecto sobre esto en la recepción, el unboxing, para ver estas funciones. En principio, como todo set-top box, una vez que se carga, una vez que se conecta a la red, se reconoce por lo que es el Kylon, ¿no? Esa es la gran ventaja, y cuando se reconoce se pueden aplicar. En este caso tengo un paquete básico, Plus y Premium para los set-top box, estos dos últimos que tienen un código muy similar al inicio. Son los de TBS, los nuevos de TBS, que a diferencia de los anteriores que eran con versiones Linux, ahora vienen con una versión de Android, conocido como TBS 3701A. En fin, les decía que se puede ya aplicar lo que son los paquetes específicos para lo que es cada canal. Entonces vamos a ver que actualmente está conectado un set-top box. Para esto este es uno de los de TBS anteriores. Vamos a ir a la configuración, dispositivo, y acá vemos la información del dispositivo. En este caso es el denominado habitación 405. Estamos hablando de este, y ahora lo vamos a cambiar para que en esta pantalla aparezcan, a través de la capturadora HDMI que tengo, aparezca y se inicie el nuevo de TBS.
Lo encendemos y tiene una capacidad mayor a lo que era el hardware anterior. Esto también es muy bueno y mientras se inicia, porque todo aparato obviamente tiene que iniciarse, en este caso un boteo y demás, para los que conozcan estos procesos. La ventaja que tiene una mayor respuesta a lo que son los comandos del control remoto. Al principio, en los vídeos anteriores me parecía un poco lento, pero era capturador, así que tiene un delay. En este caso ese delay disminuye y es mucho más activa la forma de estar recibiendo. Ahora lo dejamos iniciar, cualquier cosa lo adelanto y vuelvo cuando retomo cuando esté ya finalizado el inicio. Ahí vuelve a conectarse, carga el contenido y acá podemos ver algo adicional que les quería mostrar, que se los dije en el video anterior, que es la personalización de los set-top box. En este caso, por ejemplo, este es el 406 y vemos que tiene el paquete premium. El paquete premium, ¿cuál es la diferencia? Tiene un estilo distinto. Fíjense que el básico tiene, bueno, el clásico, el menú clásico. El plus tiene el facility, ya lo vamos a ver, y los set-top box nuevos tienen otro estilo que se pueden usar en cualquiera, ¿no? Simplemente es la diferencia. Entonces vamos a ver cómo se comporta este menú. Vamos a ponerlo en pantalla completa. La información sigue siendo la misma, lo que difiere es la forma de verlo, todo lo que se puede personalizar en este caso. Entonces podemos ver que tiene los mismos menús: televisión, entretenimiento, aplicaciones, directorio, información, servicios, clima, ¿sí? Todo es personalizable, como les decía. Acá va a cargar la información de Visual Crossing, de los lugares que están habilitados para esto, ¿sí? Bueno, yo estoy acá. Y va a cargar independientemente del lugar el que se elija, va a cargar la información correspondiente. Entonces todo esto es absolutamente personalizable. Estamos personalizando también los colores de fondo, el diseño completo es personalizable. Eso es muy importante porque se puede pretender esto, ¿no? Pedirle a TBS un OEM, perdón, y tener los dispositivos con los logos propios, la configuración propia. Acá vemos la información de este dispositivo, que es el que estábamos hablando, el que está denominado como 406, y corresponde este mismo código. El ID es el mismo que tiene por acá, ¿sí? Esa es una forma de verlo. Y la ventaja que tiene de tenerlos, ¿verdad? Lo habíamos visto antes, las opciones de contar con individualización de los equipos y poder reconocerlos, identificarlos en todos los casos. Acá vemos que, bueno, están configurados los 5. Vamos a ver en el estado también. Son 5 los que tengo actualmente. 3 están conectados en este mismo momento. Hay otros 2 que no están recibiendo señal desde un canal de televisión. Pueden estar en las opciones de acá, como estamos en de la configuración, y podemos pasarlo a la parte de la televisión. Ahí llegamos. Supongamos, vamos a poner cualquiera, no importa. Fíjense cómo acá ya aparece en Kailon que este equipo se conectó a un canal de televisión, cuál es el canal que se conectó, y en definitiva esto muestra, que también lo veo muy importante, el peso que tiene en la red, ¿sí? En este caso son los 4 equipos que están usando 13 megabits por segundo. No es mucho, ¿sí? Pero sí es importante conocer esta parte.
Por lo demás, como les comentaba, absolutamente todo es personalizable y es muy interesante poder hacerlo y tener todo ordenado para ofrecer un servicio concreto y correcto a los visitantes, en este caso de lo que se considera un sistema preparado para hoteles. Los dejo con este nuevo dispositivo.